Vamos a hablar de un aniversario que se está cumpliendo este año, que tiene que ver con los 30 años de la reforma de la Constitución Nacional. Logros alcanzados, desafíos pendientes. Esta reforma allá en el 94 había sido el resultado de un proceso, ustedes recuerdan, ¿no?, convencional, constituyente, que involucró a las fuerzas políticas argentinas, en aquel momento, de los dos partidos políticos mayoritarios, minoritarios y provinciales, y había logrado alcanzar un gran consenso. A 30 años de la reforma de la Constitución del 94, el abogado constitucionalista, docente, doctor Félix Lonigro, está en comunicación con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto escucharlo. Bueno, gracias por el tiempo. No, por favor. Hemos alcanzado logros, ¿qué desafíos tenemos? ¿Qué análisis se hace, doctor, a 30 años de esta reforma? Bueno, la verdad es que yo tengo la sensación de que la reforma del 94 se ha... Estamos en comunicación con el doctor Félix Lonigro, vamos a ver si podemos recuperar la conectividad, hablando de los 30 años, ¿no?, de la reforma constitucional del año 1994, que tiene que ver con consensos en esa época, con asambleas constituyentes y demás. A ver si lo tenemos al doctor Lonigro para recuperarlo. ¿Doctor? Bien, decíamos estas cuestiones de la materia pendiente que tiene que ver con el nivel de aceptación, el nivel de consensos y de aceptación en ese momento de una reforma como la representación que tenía en aquella oportunidad la diversidad y pluralidad de ideas en la sociedad argentina, ¿no? En la Asamblea Constituyente, confiriendo un proceso de gran legitimidad a lo que sucedía allá por el año 1994. Doctor, ¿nos escucha? Decía que aquella reforma era producto de las necesidades políticas del momento. De cualquier manera, más allá de eso, es la reforma más importante que ha tenido la Constitución desde 1853. Ha quedado apenas intacto del esqueleto un tercio de los artículos, los 2 tercios se han modificado. Y en el balance, yo lo puedo resumir de esta manera. Por ejemplo, la Constitución Nacional tiene un sistema democrático, representativo, republicano federal y presidencialista. Si yo, por ejemplo, tengo que analizar qué pasó con el sistema democrático, yo diría que por ahí la señal del sistema democrático se intensificó un poco, teniendo en cuenta que se logró que el presidente pueda ser elegido en forma directa por la gente, se logró que los senadores nacionales, que antes no eran elegidos por el pueblo, sino que eran elegidos por las legislaturas de cada provincia, también pudieran ser elegidos por la gente, de manera que en ese sentido se puede decir que aumentó la señal del sistema democrático. Desde el punto de vista del sistema presidencialista, todo ha quedado exactamente igual, teniendo en cuenta de que el sistema presidencialista se caracteriza porque la gente elige no solamente al presidente, sino a los parlamentarios. No existe el llamado voto de confianza o de desconfianza por parte del Parlamento al presidente, solo se lo puede destituir por juicio político. En ese sentido, el sistema sigue siendo tan presidencialista como antes. En cuanto al sistema federal, yo diría que me parece que ha disminuido la intensidad del sistema. La incorporación de la coparticipación federal ha sido para mí nefasta, porque ese es un sistema tributario de corte netamente unitario, en donde el gobierno de la nación se mete con los tributos de las provincias, los recauda y después los distribuye, con criterios que a veces son discrecionales. Y desde el punto de vista republicano, a mí me parece que ahí está la mayor falencia de esta Constitución, o de esta reforma constitucional, porque la Constitución sigue siendo la del 53, pero con la reforma con varias reformas, incluyendo la del 94. Bueno, ahí lamentablemente esta división de poderes que estaba tan marcada en la Constitución se ha visto afectada por la incorporación de los decretos de necesidad de urgencia, que no son otra cosa que ejercicio presidencial de facultades legislativas, con la posibilidad de que el Congreso le delegue sus potestades al presidente de la Nación, lo cual
debiera estar prohibido precisamente. Inclusive fíjese que la Constitución tiene todavía el viejo artículo 29 que condena y califica de delito la concesión de facultades extraordinarias, y sin embargo se le agregó el 76 que habilita esa delegación con condiciones muy ambiguas. Se incorporó como un caballo de Troya la política dentro del Consejo de la Magistratura, dentro del Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura, que es este órgano que selecciona jueces inferiores, forma parte del Poder Judicial. Así que, lamentablemente en ese sentido, que para muchos esto fue aumentar el presidencialismo, no, el presidencialismo no es el tema es el sistema republicano ahí, que lamentablemente ha generado una merma importante, y a la luz de los resultados ya hemos visto que los presidentes entienden que los decretos de necesidad de urgencia o que ejercer atribuciones del Congreso es una cosa normal, habitual, y que muchas veces las circunstancias excepcionales existen y para los presidentes existen siempre. Así que en el balance, si bien algunas cosas podemos tildar como positivas, y si quiere se las comento, pero en el balance a mí me parece que la reforma no fue buena. En 30 años, los desafíos pendientes me parece que tiene que ver con eso, doctor, ¿no? Con lo que usted manifestaba. Sí, porque, digamos, hay muchas cosas que pueden ser excepcionales, y cuando las cosas son excepcionales, la Constitución tiene que darles la excepcionalidad y marcar bien las excepciones. Nosotros hemos visto en los últimos años que los presidentes se largan a hacer, quieren hacer todo, y el Congreso de la Nación, que por mandato constitucional debe sancionar esa ley que regula esa facultad presidencial de ejercer atribuciones del Congreso, en lugar de ser celoso de esas facultades y de largarlas con celo y no con muchas ganas, no, al contrario, el Congreso ha sancionado una ley reglamentaria de esa potestad que ha amplificado la facultad de los presidentes. Mire, yo le voy a decir un dato que es increíble. Al Congreso de la Nación le resulta más difícil ejercer una potestad propia, sancionar una ley, que al presidente de la Nación. Porque el presidente, si quiere, por ejemplo, ahora mete un decreto de necesidad de urgencia y se aprueba él mismo el presupuesto que elaboró. Y después, con que una sola Cámara lo apoye, es suficiente. Hay una mega ley, el mega decreto el número 70, que fue el primero que sancionó con 300 y pico de artículos el presidente, que está vivito y coleando a casi un año, porque lo ha rechazado una sola Cámara, pero la otra no. De modo tal que En comunicación con el doctor Félix Lonigro, ¿no? Analizando lo que tiene que ver con los 30 años de la reforma constitucional del año 1994, cuáles son las materias que han quedado pendientes y qué es lo que ha sucedido con esta situación que indudablemente tiene que ver con una cuestión de una común unión, ¿no?, política, para encarar una buena etapa. Doctor, para cerrar y agradecerle el contacto, pensaba en esta instancia que usted tiene de educar. ¿Cómo transferir a los alumnos el valor constitucional? ¿Usted ve que es una herramienta que se ha degradado con el tiempo? Es una herramienta que se ha degradado, yo diría. Yo llevo 40 años en el ejercicio de la docencia, y lo que veo es que de los últimos 40 años, que coinciden con la democracia, hay como una especie de subestimación o de no valorización de esta herramienta constitucional, que es nada menos que la ley fundamental, y siempre es lo mismo. Nadie le puede dar importancia a lo que no conoce. En la Argentina es más importante el liderazgo del caudillo, claro, que el liderazgo de la norma fundamental. Entonces, si el caudillo, para seguir sus objetivos, tiene que pisotearla o tiene que esquivarla o tiene que en algún punto no cumplirla, todos los seguidores van a decir, bueno, pero se justifica. Y la verdad es que nunca se justifica no cumplir exactamente con lo que manda la Constitución, porque si no, y si quiere termino con esto,
si no va a pasar lo que los constituyentes decían cuando cerraron la Convención Constituyente en 1854, al año siguiente de sancionar la Constitución, cuando Urquiza ya asumió como presidente y la Convención cerró sus puertas. Los convencionales decían, bueno, señores, miren, acá está, le hemos traído esta Carta Magna para ordenar al país, lo único que pedimos es acatamiento absoluto a esta norma que hemos dictado, porque si los pueblos no se arrodillan frente a la ley, termina haciéndolo frente a los tiranos. Y este es el temor. Totalmente. Doctor Félix Lonigro, gracias como siempre por el tiempo y la predisposición. Ha sido muy amable, que tenga una buena semana. Muchas gracias, un abrazo. Saludos.